No está funcionando la cámara. No está. Bueno, muy bien. Buen día a todos. Entonces vamos a iniciar el capítulo de trauma. Hay muchas cosas en trauma para ver. ¿Está bien? Tenemos este mes de febrero para dar todo lo que es trauma. Las aulas creo que estaban hasta el día 21 o 23 de febrero. Vamos a ver si cambió algo, porque después ya vienen las pruebas finales, entonces este es el tiempo que tenemos. Muy bien. Vamos a una introducción. ¿Está bien? Una introducción a lo que es trauma. Y después vamos a detallar cada región. Por ejemplo, traumatismo abdominal, todo un capítulo. Traumatismo torácico también. Trauma craneoencefálico. Todos son capítulos grandes. Acá en este slide vamos a dar una introducción básica a los traumas más importantes que solemos ver en el hospital. ¿Entienden? Este slide sería como una introducción, entonces, ¿está bien? Atendimiento y manejo del paciente, manejo hospitalario del paciente. Vamos a mirar un poquito aquí. Como podemos ver las diferentes causas de traumatismo. ¿Alguien ahí en el auditorio, alguien tiene experiencia en hospital? ¿Alguien ahí trabaja en un hospital o ya pasó por el hospital una vez? Yo, profe. ¿Y cómo van ¿Quién habla? ¿Algo? Gino, Ricardo. Gino. Aquí aparece ella. No aparece la slide. Creo que ahora ya aparece todo, ¿verdad? Bueno, entonces Gino sabe que el traumatismo es motivo de consulta, motivo de atendimiento en el hospital muy frecuente. Muy frecuente. Pacadas, herida por arma de fuego, arma blanca, dependiendo de la región donde estamos. Accidentes laborales. Acá hay una diferencia importante en los tipos de pacientes que se reciben en el hospital. Por ejemplo, el Hospital Escuela de O6, futuro, ¿verdad? Cuando se libere, es IPS, ¿verdad? IPS es un hospital donde trabajan es un seguro laboral. Seguro de salud laboral, un plano de salud laboral. Entonces, las empresas están obligadas a colocar en este plano de salud a sus funcionarios. El IPS, ¿verdad? Que es el hospital que conocen ya algunos, está ahí camino al centro. Gran hospital, ¿verdad? Bueno, y ahí como todos son, bueno, la mayoría, ¿verdad? La mayoría son trabajadores. Los pacientes con traumatismo que vemos generalmente son accidentes laborales. O otro tipo de paciente que vemos es accidente de tránsito, justamente en el horario donde los trabajadores van a su trabajo y vuelven. Es decir,
5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. En ese horario vemos pacientes que se accidentan, ¿verdad?, en el tránsito en la hora de ir o salir de su trabajo. Eso vemos mucho. Sin embargo, en Franco, que otro hospital donde vamos a visitar en los días de práctica, los traumatismos que vemos generalmente son agresión física. Hay muchísimo. Heridas por arma blanca, arma de fuego, agresión física, herida con pedra, con machete, se dice en portugués, machado, no sé si se dice machado en portugués, machete, esa arma blanca más grande que es para cortar pasto y cosas así, ¿verdad? Machete, machado. Facão. Vemos esos tipos de heridas. Entonces hay una diferencia en el hospital de IPS de los tipos de pacientes con el hospital de Franco. Entonces depende mucho de eso para ver más un tipo de paciente y otro. Entonces ahí en Franco, hospital público, ¿verdad? Para todos, no hace falta tener un plano de salud ni ser trabajador ni nada, es hospital público, así como el pabellón del trauma, que también viene de todo tipo de pacientes. Después también estará el hospital privado, ¿verdad?, que van a recibir diferentes tipos de trauma. No sé si aparte, mira el siguiente también deportivo. Esto solemos ver mucho, o sea, caída de altura. Hay gente que trabaja a la altura pintando o la parte eléctrica en la donde caen, y en estos pacientes que caen de altura, ¿qué generalmente podemos encontrar? Si caen unos 3 metros, 4 metros, 5 metros. Es muy importante el interrogatorio, pero una buena historia clínica cuando viene un paciente. Siempre se pregunta el mecanismo del trauma, ¿cómo fue? No es lo mismo que caiga de 1 metro que caiga de 5 metros, por ejemplo, o de un edificio de 2 pisos, 3 pisos. Dependiendo de la altura, siempre encontramos algunas fracturas. Traumatismo craneoencefálico, lesión de columna y alguna fractura de los miembros, dependiendo de la forma que cae el paciente. Si cae de pie, ahí siempre hay algunas fracturas en los miembros inferiores. Si cae de costado, siempre tenemos problemas de costilla o columna. Y si cae de cabeza, entonces el traumatismo es más cráneoencefálico. No sé si da para entender. Entonces, cuando van a hacer una historia clínica, siempre colocamos, por ejemplo, motivo de consulta, caída de altura, en este caso. O si es una patología biliar, por ejemplo, motivo de consulta, dolor abdominal. Después viene antecedente de la enfermedad actual, AEA, se dice, o antecedente de la enfermedad actual. Ahí ponemos, por ejemplo, si una apendicitis, paciente refiere dolor que inicia en epigastrio o periumbilical, que luego de unas horas se localiza en fosa ilíaca derecha. Esa es la historia, su antecedente de la enfermedad actual. No sé si da para entender. Cuando se trata de trauma, tenemos que incluir algo que se llama cinemática del trauma, que tratamos de conseguir todos los datos posibles para saber cómo fue. Por ejemplo, el motivo de consulta, caída de altura. Entonces el paciente refiere, si es que está consciente y puede hablar, ¿verdad? O si no, puede ser un familiar que le traiga o un testigo, ¿verdad? Porque a veces uno sufre un accidente y ningún familiar está por ahí perto, ¿verdad? Entonces un testigo o un compañero laboral viene y responde las preguntas. Entonces el paciente refiere o terceros refieren caída de altura, por ejemplo, de 3 metros, de 3 metros de altura, y impactando primeramente el cráneo o el miembro o el dorso por el suelo. Entonces, si el paciente cae de cabeza, obviamente tenemos que evaluar mejor
Hay un protocolo, vamos a ver después de evaluación, que es el ABCD del trauma. Pero si cae de cabeza, entonces tenemos que enfocar mejor lo que es la cabeza, cráneo, cara y la región cervical. Eso sí da para entender. Entonces, cinemática del trauma. Otra cosa es la velocidad. Por ejemplo, no es lo mismo un accidente de moto a 60 kilómetros por hora que a 100 kilómetros por hora. Entonces, eso es cinemática del trauma. Facada, por ejemplo, facada. También todo trauma tiene su cinemática. Tenemos que preguntar si la facada fue en qué dirección, si fue anterior-posterior, si fue lateral, si fue posterior. Obviamente, eso es un poco más difícil. El paciente que es agredido ni siquiera percibe de dónde vino la facada. O iría por arma de fuego. Si fue cráneo caudal, si fue lateral, anterior-posterior. A veces es medio complicado preguntarle al paciente de qué dirección recibió la bala, el disparo de arma de fuego. Porque a veces puedes, por ejemplo, recibir acá en la parte lateral. Y si tiene orificio de salida, tranquilo. Si acá tiene orificio de entrada y no de salida, ahí tranquilo, da para percibir que atravesó toda acá esta región. Esta región es una región toracoabdominal. O si tiene orificio de entrada aquí en fosa ilíaca izquierda y sale aquí en la región axilar, entonces sabemos el trayecto de la bala, ¿verdad? Pero a veces no tenemos orificios de salida y tenemos que preguntar. Y si hay tiempo, le hacemos un método auxiliar de diagnóstico, radiografía, por ejemplo, tomografía. Si está estable, ¿verdad? Porque no podemos hacer tomografía a todo el mundo. Entonces, con algunos métodos auxiliares de diagnóstico podemos identificar el trayecto, por ejemplo, del proyectil. ¿Y para qué queremos saber? Y porque si entró en el abdomen, exploramos el abdomen. Y si atravesó todo el tórax y fue parado en el tórax, tenemos que evaluar también el tórax, ver las posibles lesiones y probablemente hay que abrir también el tórax. Una toracotomía. Laparotomía aquí, toracotomía aquí. Entonces, en la hora de ver un paciente traumatizado, ya sea caída de altura, accidente laboral, accidente de tránsito, sí o sí tenemos que preguntar todas las circunstancias del accidente. A veces es difícil, como puede imaginarse, viene el paciente gritando de dolor o inconsciente, no hay testigos que vinieron a un hospital a acompañar, es una locura a veces, ¿verdad? Pueden imaginarse mismo, ¿verdad? Que siempre vamos a poder interrogar a un paciente con herida de arma de fuego, por ejemplo. Entonces, si va para entender. Otra cosa que suele ocurrir, el paciente viene a veces, entra caminando, sano, lúcido, ¿verdad? Se le impresiona sano, lúcido, consciente, ¿verdad? Bien orientado, y aparentemente está todo ok, todo ok. Pero siempre tenemos que preguntar cómo fue el traumatismo, ¿verdad? Recuerdo una vez un paciente cayó de un camión, estaba cargando un camión, ¿verdad? Los camiones son altos, casi 2 metros tienen uno. Y el paciente cayó de cabeza. Y cuando ingresó estaba bien, excelente. Se le hizo toda la atención inicial, a veces del trauma espectacular. Son anécdotas que escuché ahí hablar, ¿verdad? Y le dieron de alta. Como estaba tan bien, tan espectacular, entonces, bueno, puede ir a su casa de voto. Se fue, después vino ya con alteración de estado de conciencia. Había sido, tenía una hemorragia intracraneal, ¿verdad? Que en el momento, en la atención inicial, no se percibió, ¿verdad? Y se fue a la casa y ahí empezó a manifestarse. Entonces, ¿cómo podemos prever eso? Preguntando cómo fue el trauma. Porque si cayó de 2 metros, 3 metros de cabeza, ahí entonces la conducta es mejor observar, dejar de internado por lo menos 6, 12 horas, 24 horas en observación. Si todo está bien, ahí se va en la casa. Otra vez, recuerdo, vino un paciente, accidente de moto, tranquilo, orientado, lúcido, estable, todo bien. Y preguntamos cómo fue el accidente, cómo fue, y accidente de moto. Y si es moto o auto, siempre preguntamos si tiene acompañante. ¿Por qué? Porque
nos interesa saber cómo está el acompañante, porque si el trauma fue un trauma intenso, a veces uno aparentemente está sano, ¿verdad? Y tenemos que evaluarle al acompañante, al otro, tenemos que preguntar qué pasó con el otro. Si el otro está sano, ya se está en su casa, lúcido, estable, todo tranquilo, y el paciente también está así, entonces tal vez no fue un traumatismo muy intenso y probablemente se recuperen todos sin ninguna intervención médica. Pero recuerdo una vez un paciente caminando, hablando, todo bien, lúcido, y fue un accidente de moto y su acompañante falleció en el accidente. Falleció, murió su acompañante. Entonces eso nos indica que el accidente fue grave, ¿verdad? Que el trauma fue intenso. Entonces ese paciente, por más que en ese momento esté lúcido, orientado, estable, la cinemática del trauma, las circunstancias del accidente nos obligan a dejarle por lo menos en observación unas 6, 12 horas o 24 horas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que su acompañante falleció, ¿verdad? Quizás llevó la peor parte, ¿verdad? Pero igual eso nos tiene que dar una alerta de que ese paciente puede deteriorarse en cualquier momento. Muchos casos hay que el paciente viene súper lúcido, estable, después se le libera, se va a su casa y algunos inclusive mueren o vienen en un estado más grave. Otro caso que le puedo comentar, recuerdo bien, un borrachero, creo que se dice en portugués, gomero le decimos aquí, los que trabajan con los pinéis, con las ruedas, ¿verdad? Borrachería, borrachero le pasa. Lo que sí que estaba reparando una rueda de un camión, estaba reparando. Según nos contaban que explotó esa rueda, explotó por él. Y el paciente fue llevado al hospital, el borrachero, o gomero como le decimos también, ¿verdad? Y estaba estable, espectacular, lúcido, orientado, estable, tranquilo. Se fue a su casa. Después de unas horas empezó a presentar dolor abdominal intenso, abdomen en tabla. Ingresó de vuelta, pero se fue a otro hospital ya, porque en el hospital donde entró inicialmente ya le dijeron que no tenía nada y le dieron de alta. Hizo un estallido intestinal. Un traumatismo cerrado de abdomen. No había lesiones por fuera, la lesión era interna. Entonces, aprovechando nomás, es más difícil diagnosticar un trauma cerrado, un trauma penetrante. Vamos a ver después la clasificación. Los traumatismos de abdomen y de tórax se dividen en cerrado, cuando la piel está íntegra, las paredes están íntegras, y abierto, cuando las paredes están abiertas, cuando se atraviesa el peritoneo principalmente. Entonces, si el traumatismo es abierto o penetrante, es fácil de diagnosticar, porque por ejemplo, traumatismo abdominal abierto o penetrante, esté tranquilo, pero a veces vienen los pacientes con traumatismo cerrado, ¿verdad? Donde apenas tiene una escoriación, una pequeña equimosis por fuera, a la inspección. Y adentro puede tener una rotura de vaso, una hemorragia incipiente que está iniciando, y se va a la casa y de repente puede descompensarse ahí y vuelve ya en estado de shock. No sé si ya puede entender. Entonces vamos a darle un pequeño vistazo a los traumatismos más frecuentes que vemos en los hospitales. Hay muchos tipos de trauma, hay trauma raquimiodular, de todo hay, ¿verdad? Pero vamos a enfocar un poquito lo que más vemos en el hospital. Traumatismo abdominal, torácico, craneoencefálico, hay bastante. Más por el tema de accidentes de moto, hay mucha moto por aquí. Saben mismo que moto hay bastante.
Y específicamente aquí en Ciudad del Este, a veces no se cumple mucho las reglas de tránsito, a veces las calles no son muy amplias, ¿verdad? No hay una motosenda o bicisenda para andar en bicicleta o en moto, no, todo van en una misma calle. Por eso el tema de andar en bicicleta es lo máximo. No sé si muchos gustan andar en bicicleta, es bueno, pero aquí lastimosamente es un peligro. Es un peligro. Yo recuerdo, empecé a venir en bicicleta en la facultad, aquí en la UP, ¿verdad? Vivo aquí a 10 minutos, 15 minutos más o menos. Y venía en bicicleta. Espectacular para la salud, emagrecí, espectacular estaba. Pero cada día el temor era el peligro, el peligro. Varias veces casi me atropellaron. Es que, digámosle que en la ruta hay como una ley jerárquica, no sé cómo eso es, ¿verdad? Hay jerarquías. Por ejemplo, si viene un camión, no respeta a una camioneta. Y una camioneta casi no respeta a un carro pequeño. Y después viene la moto, y después viene la bicicleta por último. Y la bicicleta, aquí en Ciudad del Este, no sé, en otro lugar, son poco respetados. Una vez estaba viniendo tranquilamente y iba a pasar una intersección, ¿verdad? Un cruce de ruta, y una furgón estaba viniendo y me vio bien, percibió que yo iba a pasar y aún así hizo una curva ahí, casi en mi frente. Por poco paré por el parabrisas ahí del carro, en realidad en el costado, casi fui a parar por su costado. Era como si fuera que ninguém estaba viendo. Prácticamente no era un fantasma yo en ese momento. Entonces era como nadie, como nada, ¿verdad? Y después usaba yo mi carro, ¿verdad? Y cuando venía en carro, ahí era otra cosa, ¿verdad? Ahí sí paraba, andaba paso, ¿verdad? O sea que hay como una jerarquía en las rutas, y bicicleta y moto siempre tiene que andar en la defensiva. Eso es lo que percibí. Siempre tiene que estar como para defenderse de otro, porque nadie, o sea que algunos tal vez, pero la mayoría no respetan. Si vos estás viniendo en una moto y es preferencial, pero ve que un carro está viniendo también, quizá de contramano o de otro lugar que no sea preferencial, igual es recomendable que vos, como moto o bicicleta, esperar, porque ni hay que saber nada. Muy bien, entonces ahí que vemos mucho trauma aquí en la ciudad. ATLS es nuestra, digamos, va a ser la Biblia que vamos a usar en trauma, ¿está bien? Hay en PDF, no sé si la mayoría tiene acceso a eso, pero les recomiendo desde hoy conseguir el ATLS. Hay una 9ª edición y hay una 10ª que es el más actual. Si es que no apareció la 11ª, no lembro bien, pero lo más actualizado que estamos usando es la 10ª. ¿Está bien? Eso del Colegio Americano de Cirujanos está certificado. Muchos seguro que conocen, ¿verdad? El compañero Dino seguro que conoce. Entonces, para Revalia mismo, para Revalia, para Conarel, la bibliografía que se lleva en cuenta bastante el ATLS. ¿Está bien? Recomendación absoluta si es que quieren tener ya eso como bibliografía, y le va a servir este año cuarto, quinto, sexto, y cuando son médicos y residentes, para siempre. En realidad es muy bueno, ¿verdad? Hay cursos también que hacen este equipo, ¿verdad? Y dan certificados, todo eso. Bueno, entonces, cuando hablamos de trauma, algo sagrado también es el ABCDE del trauma. ABCD. Hay muchas formas. Esto es la evaluación primaria del paciente, cuando estamos en contacto con el paciente. La primera atención. Algunos
cambian, hay muchas bibliografías, algunos ponen A, C, B, ahora primero mira circulación, después respiración. Van a ver por ahí, van a escuchar bastante, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos con este clásico, A, B, C, D, E del trauma, ¿está bien? No sé si alguien tiene experiencia, pero ya escuchó algún cambio. Ahora quieren poner como la C primero, porque la C evalúa la circulación, dice la hemodinamia del paciente, presión arterial y compañía, ¿verdad? Si hay hemorragia. Pero lo clásico es, y nos guiamos por la ATLS, entonces A, B, C, D, E del trauma. ¿Qué quiere decir eso? Los pasos a seguir ante un paciente con traumatismo. A sería vía aérea, control de vía aérea. Bien, solo que aquí se le puede agregar algo más. Hay mucha bibliografía, ¿verdad? Entonces, vía aérea y control de columna cervical. ¿Qué quiere decir eso? Acá vemos esta imagen, ¿eh? Cuando hay un paciente traumatizado, politraumatizado, miren, lo primero es ver su vía aérea. Acá, la nariz, cavidad nasal y la boca. Tenemos que ver si el paciente, si su vía aérea, si es que no está obstruido. Porque si está obstruido, vamos a suponer que tiene una obstrucción de vía aérea y tiene una fractura, no sé, en el miembro superior. Y nos vamos a estar mirando la fractura, colocando un yeso, una férula, y mientras tanto el paciente puede morir por obstrucción de vía aérea. Entonces, por orden de prioridad vital, es lo que esto está en ese orden, ¿verdad? A, B, C, D, E. ¿Está bien? Entonces, viene un paciente politraumatizado, traumatizado, siente moto, caída de altura, faqueado, todo lo que sea. Primero miramos vía aérea. ¿Y qué es lo que podemos ver ahí? Puede ser que haya una obstrucción con un cuerpo extraño, ¿verdad? O con coágulos, ¿saben? O con una prótesis dental. Todo eso puede obstruir la vía aérea y eso va a llevar a la muerte, ¿verdad? A la muerte. Entonces, lo primero que miramos es si las vías aéreas están permeables. Entonces, en la historia clínica, que ustedes van a hacer mucho, se le adiciona también, entonces lembra, cinemática del trauma. ¿Cómo ocurre si se fue de moto, a qué velocidad, si el choque fue frontal, con qué estructura, si fue con un muro de con piedra o con otro carro? Todo eso es importante para saber, para prever algunas lesiones. No es lo mismo un paciente que vaya con una moto a chocar por un pastizal, por un pasto, que chocar por una pedra, ¿verdad? Por un muro de piedra. Y no es lo mismo uno que vaya a 30 km por hora y otro que vaya a 100 km por hora. Entonces todo se evalúa. Seguidamente le hacemos el ABCDE del trauma. Escribimos ahí. Paciente ingresa al servicio con primero A, que vía aéreas permeables, sí, es que está permeable, ¿verdad? Lo que solemos ver a veces puede haber lesiones en la cara, ¿verdad? Y si hay fractura facial, entonces esa fractura y la hemorragia hacen que se comprometa la vía aérea. Entonces, en esos casos a veces ni siquiera se puede intubar al paciente, no se puede poner ni un tubo y se recurre a la traqueotomía. Entonces, la vía aérea es lo primero que tenemos que mirar. Después, D, viene de la palabra en inglés, ¿verdad? Es de ventilación. Y oxigenación podemos agregar acá. Ventilación y oxigenación. Ventilar es mandar aire, ¿verdad? Insuflar aire en la vía aérea, hacia los pulmones, ¿verdad? Pero una cosa es que esté pasando aire, puede pasar aire por la vía aérea, ¿verdad? Pero otra cosa es que el paciente esté bien oxigenado.
Si tiene un traumatismo de pulmón, una contusión pulmonar, el paciente va a estar respirando ahí, pero puede estar cianótico, mira, con una hipoxia igual. Entonces, no es solo ver si está respirando. Hay que ver también la saturación de oxígeno, la oxigenación. Por suerte, tenemos hoy en día el oxímetro, no sé que puede medir el pulso y la oxigenación. Solo colocar en el dedo y ya tenemos la saturación de oxígeno. Entonces, en la B podemos inspeccionar cómo vamos a inspeccionar. Mirando el movimiento respiratorio, la frecuencia respiratoria. ¿Bien? Después vamos a ver que hay lo que se llama tórax inestable, donde en la inspiración el tórax se expande, ¿verdad? Se expande, el tórax queda un poco más, aumenta sus diámetros, antero, posterior, transversal, ¿verdad? Sus dimensión craneocaudal, todo aumenta en la inspiración. Y en la expiración, cuando expulsamos el aire de los pulmones, el tórax disminuye de tamaño. No sé si ya para entender. Aumenta, disminuye. Bueno, y ahí es lo que se llama tórax inestable, donde hay fractura de 2 o más costillas, en 2 o más segmentos. Y cuando el paciente inspira, en vez de que el tórax se expanda, se retrae. Ese segmento afectado se retrae. Vamos a ver después. Dígame, ¿están viendo este canal? Google, sí. Bueno, vamos a ver nomás. Lo normal es que cuando uno... Acá miramos esta imagen. Acá con la imagen vamos a aprender mejor. Estamos dando introducción, ¿está bien? No se preocupen, es una introducción general. Después vamos a dar región por región, ¿no? Según ATLS, según los preparativos de Revalia. Ahora estamos haciendo una introducción. Miren, pues, entonces, miren, en la inspiración, el tórax se tiene que expandir, pero se retrae, entra para adentro. Es opuesto. Y en la expiración, el tórax disminuye volumen, ¿verdad? Se retrae. Pero este segmento afectado se expande. Entonces, cuando vamos a evaluar acuérdense, A, B, C, D, E del trauma. Seguro que ya oyeron hablar por ahí muchas veces. Entonces, el A es evaluar la vía aérea si está permeable o no y controlar la columna cervical. B es ventilación y oxigenación. Ahí miramos el tórax. La simple inspección podemos ya ver algunas cosas. Si se expande en la inspiración, si se retrae todo en la expiración, la frecuencia respiratoria y si por ahí tenemos un oxímetro, ¿verdad? Porque a veces no hay. Eso pueden comprar cuando hagan práctica hospitalaria. Recomendación, si pueden comprar un oxímetro, no sé cuánto cuesta, 100.000, 80.000, parece que no es muy caro, y tener contigo. Llevar en los hospitales. Cualquier momento uno puede usar. Bueno, vamos a ver un poco a veces en el vídeo se ve tórax inestable acá. A veces el vídeo enséñame, ¿saben lo que es mejor? Vamos mirando todo lo que traté de decirle de forma teórica, vamos a decir con un simple mirada de vídeo ya vamos a aprender. ¿Están viendo? Acá no se ve tanto. Vamos a mirar otro. Hay algunos que son tremendos, que vos mirá están preparados para ver algo intenso, tremendo.
Espero que muestre, ¿verdad? No es esto. A ver. Un minutito. ¿Dónde está? Este. Miren vos. Miren. No sé si va para entender. Ahí está. En la inspiración, este entra. ¿Ves? Y la expiración sale. Miren aquí. Acá se expande y acá entra. ¿Ven? Este video vale más que 1000 libros más o menos. Se ve extremadamente bien lo que es el tórax inestable. Entonces, disculpen. En la inspiración, el resto del tórax se expande y la zona afectada donde hay fracturas de 2 o más costillas en 2 o más segmentos se introduce. ¿Ven? Es como un bolet, por eso se llama bolet costal. Un bamboleo hace ahí, o tórax inestable, o también le puede llamar respiración paradójica. ¿Qué es eso? Paradójica es lo contrario, ¿verdad? Entonces, en vez de expandirse, se retrae. Miren lo que es. Bueno, una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Como pueden ver aquí para felicitar a este cara acá, mira. Este paciente no sé si es médico o algo, y decía, él quiere ayudar al paciente y bueno, está haciendo un curativo, ¿verdad? Con el afán de... mire allá, está colocando el oxímetro, ¿ven? ABCDE del trauma. A, seguro que su vía aérea está permeable. B, en ventilación, en respiración y oxigenación ya tenemos problemas. Mira, a la simple inspección ya podemos ver que hay un problema en la parte respiratoria. Entonces, si viene un paciente así con esta característica, no vamos a estar mirando si tiene una fractura en la falange o en la tibia. No. Tenemos que resolver por pasos. Primero resolver A, después resolver B, después C, y así sucesivamente. Por eso esos son los pasos así. A, B, C, D, E. Entonces acá en el B ya está un problema. ¿Y qué podemos hacer aquí? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué podemos hacer? ¿Un curativo tal vez? ¿Qué podemos hacer? Miren lo que es. ¿Qué problema puede causar esto? Ahí hay fracturas costales que pueden ser como una lanza, ¿verdad? En estos movimientos. Acá la costilla está todo fracturado. Puede lesionar, puede perforar pulmón, puede perforar corazón, en los grandes vasos y puede llevar a la muerte. Entonces aquí lo que haríamos, si hay condiciones, directamente intubar al paciente. Directamente desconectar al paciente de este mundo, ¿verdad? Y ayudar a esta mecánica. Miren lo que es. Si está así con ese... Aparte que esto es una mala mecánica ventilatoria, ¿verdad? Entonces intubamos. Hoy en día se puede inclusive fijar de nuevo las costillas. Si por ahí estamos en un lugar donde no tenemos nada, se le puede poner una FICE acá. El tema es evitar este movimiento, este bamboleo acá, este movimiento de las costillas, porque esto puede lesionar. Imagínense la fractura costal suelta ahí. Puede lesionar pericardio, hacer un taponamiento cardíaco. Bueno, vamos a ver si es que hay otro. Entonces, A, B, C, D, E del trauma. Como vieron, no tenía mucho... ¿Qué pasa?
Parece tranquilo. No, mira por allá. Acá trata de explicar. Ah, esta vez se ve bien. Bien, vos. Acá lo que explica es que cuando se expande el pulmón, que es la inspiración, la pared torácica se expande también, ¿verdad? Junto con el pulmón expande. Y este segmento fracturado se retrae. En la inspiración, todo el tórax tiene que expandirse, pero este se retrae. Ah, este ya está. Ah, no, no está en todo. Tiene le están oxigenando. Esta es una fractura aparentemente esternón, incluyendo esternón, ¿verdad? Bueno, entonces avanzamos con nuestro... Todo eso miramos y ven que es una simple inspección, ¿verdad? Solo mirando a la inspección ya uno puede percibir ya esa alteración de la mecánica ventilatoria. Entonces, ver si las vías aéreas están permeables, ¿está bien? Y control de la columna cervical, se coloca un collar cervical. A veces no tenemos collar cervical, entonces muchas veces se improvisa. ¿Cómo se puede improvisar? Usamos cartón. ¿Cómo se dice cartón? Pues de papelón, parece que dice en portugués ese cartón. O usamos placas de rayos-x, de radiografía. Entonces, para inmovilizar la columna cervical. O de última, colocamos 2 sueros aquí, alrededor de la cabeza y del cuello. 2 sueros fisiológicos de 1 litro, con fin de inmovilizar. Hay que inmovilizar, pues, ¿verdad? Por si tengo una fractura cervical, un fragmento óseo, con el movimiento puede lesionar en la médula, por ejemplo. Entonces, el principio de inmovilizar. Collar, realmente a veces no tenemos, la mayoría de las veces no hay collar. Ventilación, ya saben, entonces, ¿verdad? Ver el movimiento respiratorio, movimiento torácico respiratorio, ¿verdad? Evaluar la frecuencia respiratoria. Obviamente, si hay un problema, va a estar taquipneico, ¿verdad? Va a estar aumentado su frecuencia respiratoria. Y ven cuando es un tórax inestable, cómo los movimientos son paradójicos, en vez de expandirse se retrae el segmento afecto y así. Después viene C. C sería ya circulación. ¿Está bien? Ahí vemos la hemodinamia del paciente. Presión arterial, pulso y sería circulación y le adicionamos acá hemorragia externa. Circulación y hemorragia externa. Entonces acá, si vemos esta imagen, miren acá por ejemplo en respiración, el paciente está siendo intubado, ¿verdad? Aparentemente está intubando para asegurar la oxigenación, ¿verdad? En ese tórax inestable, por ejemplo, se le podía intubar al paciente y asegurar ahí la oxigenación y evitar ese movimiento del fragmento costal fracturado que puede lesionar más ainda. Entonces, y acá C es entonces hemodinamia y control de hemorragia externa. ¿Qué es eso? Tengo que medir por lo menos su presión arterial, pulso, ¿verdad? Y evaluamos principalmente la circulación. Ejemplo, paciente que de repente tiene un sangramiento, está entrando en un shock hipovolémico. Y todo lo relacionado a la volemia, a la alteración de hemodinamia, tenemos que mirar si está pálido, sudoroso, ver toda la presión arterial, el pulso, ¿está bien? Y control de hemorragia externa. ¿Qué es eso? Vamos a suponer que el miembro tiene una herida que está sangrando. Entonces, en esta etapa es donde se evalúa eso. Bueno, y ahí algunos preguntarían, ¿por qué C no está primero? ¿Cómo va a estar sangrando? Es que estos pasos se hacen en segundos. En segundos. En segundos se hace.
No es que vamos a perder media hora en evaluar la vía aérea y ver si está permeable. Otro media hora en evaluar la ventilación y oxigenación. No, esto es en segundos. Claro, en el día de mañana van a tener su experiencia. En realidad, ¿qué es lo que va a ayudar a ser rápido? Sí o sí lembrar el ABCD. Viene un paciente traumatizado, politrauma, lo que sea, relacionado a eso, ABCD. Pero, y lo bueno sería que tengamos todo lo necesario, ¿verdad? Todo lo necesario. Un collar a mano, algo para intubar, oxigenar, ¿verdad? A veces la oxigenación no siempre va a ser intubando, a veces se puede usar una cánula nasal o una mascarilla, dependiendo del caso. Después pasamos a C, una vez que se soluciona esto, pasamos a C, vemos, evaluamos todo con ayuda, ¿verdad? Todo lo que es signos vitales, en este caso su presión arterial, su frecuencia cardíaca, no es lo mismo un paciente con traumatismo que viene con una presión del 90-60. Ahí ya está un paciente inestable, ya 90-60 para abajo, hablamos de inestabilidad hemodinámica. Algo estará sangrando, ya sea adentro o afuera, ¿verdad? Pulso, lo normal hasta 90, hasta 100 para algunos. Si viene un pulso de 110, 120, está taquicárdico, generalmente para compensar esa hipovolemia. Y cómo van a estar las extremidades frías, ¿verdad? El paciente puede estar sudoroso, pálido. Lembra mismo ya esos signos de shock hipovolémico, ¿verdad? Entonces no es muy difícil percibir. Y ahí controlamos la hemorragia externa. En este caso acá estamos mostrando justamente una herida en el miembro, en esta zona donde solucionamos. Si hay tiempo, se puede suturar y reparar. Y si no, se coloca una tela, unas compresas y se coloca una venda y espera, dependiendo de qué caso es. Porque si tiene un traumatismo abdominal y está entrando en shock hipovolémico, no sé, de repente una lesión de vaso, de hígado ahí adentro, y si nos preocupamos aquí en suturar la herida que tiene en el brazo, es una locura, ¿verdad? Porque el paciente en segundo minuto puede entrar a un paro cardíaco. Entonces, dependiendo mucho del caso, a esto, si está grave e inestable, se le coloca una gasa ahí y una buena venda, un vendaje, venda crepón le llamamos, y que espere esta lesión, no hay problema. Pero tampoco podemos así sangrando, ¿verdad? Si no, vamos a solucionar el problema del abdomen y puede morir por una hemorragia acá del miembro. Entonces, por lo menos comprimir, ¿verdad? Por lo menos comprimir y vendar, si no hay tiempo. A, B, C, D. D. Este déficit neurológico. ¿Alguien sabe cómo podemos evaluar el estado de conciencia del déficit neurológico? ¿Alguien sabe por ahí? A escala de Glasgow? Excelente. ¿Están ahí despiertos allá? ¿Quién está allá? Un poco. Está un poco quieto hoy, va a decir. Acá Rodrigo respondeu algo. Amanda, ¿quién habla? Amanda, sou eu, profe, que falei a escala de Glasgow. Eso, pensé que estaba ya solo. ¿Cuántos estamos hoy? Vamos mirando por curiosidad nomás. 59, un buen número. Acá dice Ricardo Dino, ten que tener cuidado en la intubación, pues ese paciente puede estar con fractura exactamente. Doutor, Sí. uma pergunta. Acá se usa a escala de trauma também ou não? Junto com a de Glasgow? ¿De Glasgow? Não, se acá há a escala de trauma e necessita estar junto com a de Glasgow. En la práctica sí no usamos tanto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la escala de trauma que va a decir? ¿El ABCDE o es otro? Não, é que ABCD é normalmente primário é pré-hospitalar, ¿verdad?
Y la secundaria que nosotros hacíamos en el hospital, ¿verdad? Pero hay una escala también de trauma que se pega los datos de Glasgow juntamente con los sinais vitais y ponga uma escala completa. No sé si acá hay o no. Y tal vez es lo que hacemos siempre, pero esa escala tenemos que ver, podemos ver, porque es la sumatoria entonces, la escala de Glasgow con los otros hallazgos, ¿verdad? Digamos, esa evaluación secundaria también, ¿verdad? Es una sumatoria de todo eso. Podemos mirar. Vamos a mirar en la bibliografía, vamos a ver qué dice ATLS. Aquí lo que más vamos a ver es, viste que esa atención prehospitalaria, aquí no tenemos, prácticamente no tenemos, no sé qué, Manuel, ¿verdad? No tenemos, generalmente el paciente es evaluado primariamente en el hospital. Allá en Brasil yo creo que tienen un servicio de, no sé cómo se llama, SAMU, ¿puede ser? Sí, el SAMU o lo mismo SCAT, que es de los bomberos. Pero voy a quitar una foto de da hoja de atendimiento y voy a pasar para acá y ella te envía. Pasame, vamos a analizar bien y vamos a adicionar. Si es lo que está usando en Brasil, todo eso es bueno. Y acá entonces lo que más hacemos es ABCD del trauma cuando ingresa el paciente y ahí evaluamos ABC y en la D vemos la escala de Glasgow, ¿verdad? Entonces eso es lo que más hacemos. A veces no tenemos nosotros ese servicio extrahospitalario, digámosle, bien, con gente bien preparada. A veces solo le traen a sí mismo y entonces hacemos todo al inicio. Algunos bomberos son muy buenos, algunos bomberos se forman así, ¿verdad? Para atención extrahospitalaria y vienen y te hacen un resumen detallado, te presentan al paciente, ya te evalúa todo, ya le hacen ABCD, pero la mayoría de las veces no. Enciende motora, doctor, ¿tiene micrófono para habilitar? ¿Micrófono? Casia, ¿qué pasó? No está habilitado tu micrófono. Não, é que ele sabia que estava rápido de perto. Ele sabia. Bueno. Acá está. Poco usado. De assistência ali. Como que hace la assistência? As pessoas levam direto o serviço? Salió medio entrecortado el audio, pero creo que entendí más o menos. ¿Cómo hacen los, cuando eran accidentados con los pacientes, se llevan directo al hospital? Sí. Y generalmente esperan, ¿verdad? Generalmente esperan y que venga alguien, una ambulancia o los bomberos para transportar al paciente. Esa es generalmente la conducta para... Sí, ahí pero no hace ese ABCD. Si el ABCD se le hace en el lecho hospitalario. Sí, o bombeiro quando vai atender, ele não faz o atendimento pré-hospitalar? Y generalmente difíciles, porque no, el ABCD incluye también, tenemos que tener algunos instrumentales, ¿verdad? Como no tienen cómo conferir a veces la presión, la oxigenación, tiene que ser un servicio muy bueno y tiene que estar muy bien formado. En el hospital mismo, a veces estudiantes, cuarto, quinto, sexto año interno, ¿verdad? Y médicos que no están en el tema del trauma,
no siguen ese protocolo. Entonces, imagínense, si un alumno de medicina, un interno, un residente, un especialista en otra área, no hace eso. O sea, que tiene que ser alguien muy bien formado. Entonces, generalmente lo que hacen es, se van, le inmovilizan al paciente, le colocan ahí en una tabla rígida, ¿verdad? Tabla espinal y un collar cervical y ya lleva al paciente. No. Acá justamente dice Casia, cuando una persona se sienta en la calle, sí, transporta nomás, prácticamente transporta nomás, no, inmovilizan, ¿verdad? Eso sí pueden hacer, inmovilizar. Si hay una fractura tal vez, inmovilizan con unos tutores ahí, ¿verdad? Pero generalmente inmovilizar y trasladar. Pero depende mucho de quién esté ahí haciendo el atendimiento. Si está bien formado y capacitado, tal vez pueda hacer algo más. Pero depende mucho de los recursos que tengan. Depende mucho. No sé, la ambulancia ahí, yo creo que en Brasil hay un servicio de ambulancias y SAMU, pero tengo muchos alumnos que siempre van, que trabajan ahí y hacen ese atendimiento y hacen muchas cosas, hasta reanimación y cosas así. Entonces acá, ahí también pues depende, no es muy frecuente, una constante, a veces no hay muchos recursos, no hay mucha gente que está formada, entonces lo que se limitan es inmovilizar y transportar. Pero si algún día ustedes se reciben o están informados, entran en los bomberos, hay gente, hay médicos que están en los bomberos que yo sé que si ellos hacen el atendimiento, van a hacer completamente el ABCDE y algo más, ¿verdad? Pero depende mucho de la formación, del conocimiento que uno tiene para eso. Entonces, generalmente cuando nosotros estamos en el hospital, recibimos y le hacemos el ABCDE completo otra vez. Ah, acá dice el servicio de SAMU tiene médico. Ah, ya. Y por eso hacen todo. Inclusive escuché una vez que hicieron, creo que una punción de un pneumotórax. Sí, doctor, la ambulancia de SAMU se divide en dos, en Alfa y Bravo. La Alfa es como si fuera una UTI, ¿verdad? Ah, ya. Entonces se puede hacer de todo, desde un dreno de tórax a una función central, ¿verdad? Y Vía central. la Bravo já é composta com auxiliar e técnicos de enfermagem com condutores. Se faz alguns procedimentos, fazem punção arterial, punção venosa, né? E o transporte, mas se necessita, vão alguém auxiliar. Comprendo. Entonces, como pueden ver, depende mucho de qué tipo, si los profesionales están ahí, ves los protocolos, ¿verdad? Y si tiene medios, ¿verdad? Acá hay también ambulancias, sí, que es con terapia, todo eso, pero que yo sepa, generalmente no hay un servicio que está un médico ahí con ellos permanentemente. A veces tal vez llaman, pero cuando se trata de accidente, entonces no hay disponible ahí en ese momento. Como Aqui no Brasil, o bombeiro também tem o serviço deles especializado em resgate. Além disso, eles têm o serviço de aeroresgate também. Disculpen esa parte porque imagínense, de aeroresgate, espectacular, ¿verdad? Algo que aquí no tenemos, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso es que no estamos muy familiarizados en hacer un atendimiento primario completo extrahospitalario. Entonces depende mucho. Sin desmeritar a los bomberos aquí de la zona también, ¿verdad? Pero yo creo que, yo no soy bombero, ¿verdad?
pero hay médicos que son bomberos, pero quizás recursos no tengan. Imagínate ese rescate aéreo espectacular, ¿verdad? Ellos no tienen eso acá, ¿verdad? Entonces depende mucho del recurso y de la formación para hacer más cosas, ¿verdad? Pero lo que le puedo hablar así en general es inmovilizar al paciente, lo que hacen, y llevar al hospital lo más rápido posible. Entonces siempre nosotros recibimos pacientes accidentados en el hospital con su famosa tabla espinal, con un collar ya viene, y hay esos inmovilizadores de miembro, en caso de que hay sospecha de fractura, ellos le colocan, y hasta ahí lo que es lo más frecuente. Nunca recibimos un servicio hospitalario intubado con algún dreno, con una vía. Ya. Una vez recibí al máximo uno que le puso un ketorolac, un analgesia, ¿verdad? Ahí en ambulancia. Eso fue el procedimiento más invasivo que he visto, ¿verdad? Pero es porque no sé si desconozco, yo solo le hablo de lo más frecuente, ¿verdad? Y de la realidad. Porque veo también que no hay muchos recursos, todo eso. Quizás tengan preparación algunos, pero recursos no. Bueno. Entonces, estábamos preguntando cómo evaluar el déficit neurológico y mediante el Glasgow, la escala de Glasgow. Vamos a mirar eso enseguida. Seguidamente tengo la tabla. Se evalúa el Glasgow y acá podemos poner cómo evaluamos Glasgow y pupila. La pupila también podemos mirar si está reactiva o arreactiva. Eso todo en el paso D. Glasgow y pupila. Y la escala de Glasgow vamos a ver que tiene 3 partes. Ve la respuesta ocular, verbal y motora. Vamos a ir mirando eso. Después, por último, E, que es la exposición completa del paciente, ¿verdad? Y le adicionamos control de hipotermia. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos en un ambiente fresco y tal vez el paciente, si está grave, cosas así, le quitamos toda la ropa y ahí hay que controlar la hipotermia, ¿está bien? Entonces, no solo es exposición, sino también le adicionamos control de hipotermia. Por eso van a ver alguna vez que de repente hay una sábana, hay que podemos cubrir al paciente un poco, por lo menos, inclusive a veces las hidrataciones de los suelos fisiológicos se considera que no sea muy frío, a veces están fríos los suelos y eso lleva a una hipotermia, ¿verdad? Entonces algunos colocan suelo morno, ¿verdad? No caliente, obviamente, ¿verdad? Pero tampoco frío. Entonces siempre se llama el control de la hipotermia. El ambiente, a veces está con aire acondicionado por ahí a 16 grados y entra el paciente ya en mal estado general y eso agrava, ¿verdad? En quirófano, por ejemplo, el quirófano no suele ser muy grande y generalmente depende del paciente, a veces cortan todo el aire y los médicos y cirujanos pasan un poco de calor, ¿verdad? Es muy normal eso en la cesárea, por ejemplo. En la cesárea a veces no colocan aire acondicionado porque por el bebé, ¿verdad? No puede estar en un ambiente frío ahí que entra una hipotermia. Entonces, siempre hay que controlar el ambiente. Sí se puede, sí, es que se puede, y si no, no hay de otra, ¿verdad? Pero, entonces, es exposición. Acá donde se puede observar, inspeccionar todo el paciente, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembro. En la parte anterior, toda la parte anterior del cuerpo, la parte lateral y la parte posterior. Bueno, acá, por ejemplo, hay algo interesante, porque a veces el paciente está en decúbito dorsal, está deitado ahí, y puede tener una lesión en la parte posterior. En la parte posterior. ¿Se entiende? Y que nos da para percibir si solo miramos así, en la parte lateral. Y no vamos a percibir si hay una herida ahí atrás, no se ve. Entonces, en la opción E es la exposición completa. Exposición completa.
para poder ver otras posibles lesiones, ¿verdad? Un poquito. Y claro, para ver la parte posterior, no es que podemos decir a la paciente que mire, generalmente se le mueve en bloque, ¿verdad? Lo mismo cuando se hace ese atendimiento extrahospitalario, ¿verdad? Vamos si podemos verlo aquí. Es un movimiento en bloque. Entonces ya voy a hablar. Vamos a mirar un poquito ahí. Acá por ejemplo, este está bueno, miren. Acá por ejemplo, no es que vamos a agarrarle de la cabeza o del pie y meterle hacia. Tiene que ser como si fuera un segmento único. No sé si ya para entender. Nuestro cuerpo es multisegmentado por la articulación acá. Entonces la idea es mover en bloque. Acá. Bueno, esto está crítico, ¿verdad? Movilización de un paciente en bloque por 3 personas. Generalmente, para mover en bloque necesita de ayuda. ¿Cómo vamos a mover en bloque solo? Acá se ve mejor, miren. ¿Ven? Movimiento de bloque. Entonces, si viene un paciente con un traumatismo, cuando vamos a hacer A, B, C, D, E, la opción E es exposición completa. Entonces, podemos mirar en la parte posterior. Podemos mirar, ¿verdad? ¿Y cómo? Con 2 o 3 personas se le puede elevar a un lado. Ahí miramos si no hay una herida, si no hay hemorragia, ¿verdad? Entonces miramos aquí una quimocirculación que puede hacer sospechar de algo. Le miramos para un lado y después del otro lado. Una vez recuerdo muy bien que íbamos a operar a un paciente con herida de arma de fuego. Tenía una herida en el abdomen, un orificio de entrada. Entonces, la cirugía iba a ser una laparotomía, ¿verdad? Porque era en el abdomen. No tenía orificio de salida. No sé si da para entender lo que le estoy diciendo. No tenía orificio de salida. Y bueno, le inspeccionamos todo así. ABC del trauma, inclusive en la exposición, recuerdo muy bien, pero recuerdo bien que yo le moví al paciente, ¿verdad? No siempre hay 3 ayudantes por ahí, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que le moví al paciente, creo que le moví entre 2, y le pedí a alguien, ¿verdad? Que mire, porque si vos estás de este lado, no vas a poder ver aquí, ¿verdad? Entonces, uno le moviliza y otro observa. Y le pedí ahí para que mire, ¿verdad? Para que mire si hay lesión, y miró así y no había nada, porque si hay un orificio de entrada aquí, puede salir la bala lumbar, torácica o otro lado, ¿verdad? O hombro. Y al mirar así no tenía ni un orificio. ¿Y saben qué pequeño, gran error en este caso, ¿verdad? La bala entró aquí, ¿verdad? En el abdomen. Operamos el abdomen, hicimos una laparotomía y el anestesista decía que no estaba pudiendo ventilar, que había una resistencia en el tórax y el tórax no tenía nada a la inspección. Si nosotros miramos todo enfrente y atrás, pero pequeño detalle, la bala entró en el abdomen y salió allá detrás del hombro, detrás mismo del hombro, era a ver un poco el hombro derecho. Y si nosotros vemos solamente, le hacemos el movimiento hacia un lado nomás, fíjense que podemos ver todo este lado, pero esa bala salió acá, en el hombro derecho. Entonces, la inspección fue insuficiente, ¿verdad? El tema es que estaba en shock el paciente y no había tiempo también, ¿verdad? Pero solamente hicimos una mirada rápida. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver esa parte? Le ladeamos un lado y después del otro lado. Porque si no, no vemos todo. Por eso
el ABCDE del trauma, la letra E significa exposición completa. Y eso incluye hacer todas estas buenas maniobras de un lado y del otro. Y bueno, y finalmente terminó con un tubo de dreno, tuvo un traumatismo torácico, abdominal y torácico, porque la bala atravesó el abdomen y el tórax y salió en el hombro. Y esa herida se dio después. No sé si... Acá, miren el bloque otra vez. Acá, ¿ven? Movimiento en bloque. Acá está interesante este. Como pueden ver, siempre con ayuda, ¿verdad? Siempre con ayuda. Y eso es lo que hacen los que atienden en la atención extrahospitalaria. Hay que moverle siempre en bloque, inmovilizarle en la tabla y moverle en bloque. Entonces, A, B, C, D, E. Esto es más o menos una introducción. Lo que es trauma. Esto tienen que dominar. Eso es lo que les recomiendo. Sí o sí. ¿Qué se ve en la A? ¿Cómo se evalúa? B, ¿qué miramos y cómo evaluar la circulación? ¿Cómo? Porque podemos saber A es vía aérea. Y después, ¿qué tenemos que hacer? C es circulación. ¿Y cómo tenemos que hacer? Presión arterial, pulso, ver inclusive llenado capilar, todo lo relacionado a la circulación. Déficit neurológico. Sabemos que la letra D es déficit neurológico. ¿Cómo evaluamos? Según mediante una escala de Glavo, y vemos la pupila. ¿Está bien? Entonces, recuerden ABCDE, qué se ve en cada uno y cómo evaluamos a cada uno. Esa es la atención primaria. Bueno, ¿qué tal están de espíritu? Vamos a cortar un ratito la grabación. No sé cuánto pasó. Esto fue entonces introducción al trauma. Acá dice Henry Lucas. Yo soy bombero voluntario, eso. Y en todos los... Eso era Henry. Henry, ¿vos sos de Ciudad del Este? O... Hasta a veces pueden hacer y estimación, algunos no saben hacerlo. Muchos bomberos no están habilitados para hacer una intubación y medicación, por ejemplo. Acá apareció Henry, mismo componente de conciencia no puede hacer estimación. Sí. Depende de muchos factores del mantenimiento, ¿verdad? Bomberos solo transportan. Quien está habilitado son los médicos. Sí, intubaciones. ABCD es lo que se puede hacer tranquilamente. ABCD. Y la intubación, inclusive para los médicos, a veces es complicado. ¿Saben? Así en el hospital, los médicos tienen dificultades. No es fácil este procedimiento. Es muy delicado, ¿eh? Excelente. Henry, mira, pues Henry Naranjal, excelente, Henry. Me voy a conocer un poquito. Bueno, y claro, depende mucho de la infraestructura y el conocimiento. A veces uno pregunta en la prueba, cuarto, quinto, sexto año y no sabe, ¿no? Entonces, imagínate, tiene que ser un súper bombero, ¿verdad? Todo depende mucho del conocimiento y la preparación, pero hay limitaciones, como dice la compañera. Como dice Casi, hay cosas que no podemos hacer tanto también, ¿verdad? Bueno, voy a cortar la grabación. Esta es la primera parte de introducción al trauma, entonces.